¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Ana María Salazar. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Gabinete de Seguridad, ya que nos encontramos en el Centro de Simulación del Hospital de la Cruz Roja Mexicana, aquí en la Ciudad de México, en Polanco, en donde un grupo de capacitadores nos van a presentar una serie de técnicas de primeros auxilios. La información que les vamos a proporcionar esta noche podría salvar una vida, así que pongan atención. Itzayama, desafortunadamente durante estas épocas de celebración navideño, de hecho casi cualquier celebración en México, uno de los accidentes que más vemos es obviamente quemaduras. A ver, platícanos cómo debe de reaccionar una persona cuando ve que una persona se está quemando. Y creo que es una pregunta muy importante, porque si ustedes recordarán esas imágenes de aquella pipa de gas que explota y salen todas estas personas corriendo, quemándose, y yo veía muchísimas personas que estaban ahí cerca tratando de ayudar a las personas quemadas, y creo que mucha gente pues cometieron algunos errores en tratar de apoyar a estas personas. Itzayama. Muy bien, pues primero vamos a mantener siempre la calma, que es lo primordial, evaluar que nuestra escena sea segura para que no nos pongamos en riesgo nosotros también. Y lo más importante, pues la activación al 911 o al 911. Casi inmediatamente, antes de hasta tocar las personas, tratar de empezar a buscar ayuda. Así es. Correcto. Después, pues la quemadura va a ser una lesión en los tejidos de la piel, lo cual puede ocasionarnos el sol, el fuego, sustancias químicas, radiación o electricidad. En México, las quemaduras generalmente, ¿de dónde provienen? Suelen ser en el hogar, sí, por quemaduras por agua caliente. Literalmente. O sea, los niños, si dejas tus niños entrar a tu cocina, corren ese riesgo. Es uno de los riesgos potenciales. Toda herida va a estar clasificada en 3 categorías, que va a ser quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. ¿Cómo las vamos a identificar? Las quemaduras de primer grado, la zona afectada solamente se va a ver de una coloración roja y van a ser dolorosas. Las quemaduras de segundo grado va a estar con coloración roja y va a tener ciertas ampollas formadas ya alrededor. Inmediatamente. Inmediatamente. Okay. Lo importante es no reventarlas. Las de tercer grado ya se van a ver más tejidos, se puede ver de hecho hasta el hueso y se puede ver como carbonizado, o sea, como color negrito ya muy quemado. Entonces, lo que siempre recomendamos es que no pongan ningún tipo de ungüento o remedio casero, que no pongan mayonesa, huevo y ese tipo de sustancias en la herida, ni tampoco que les pongan tierra o algún tipo de trapo o objeto sucio. ¿Sabes que en esas imágenes, cuando sucedió ese accidente terrible accidente de la pipa y que explotó, yo veía a muchas personas que le estaban vaciando agua a las víctimas? ¿Es correcto eso? Sí, aquí lo importante de irrigar la lesión es que sea agua a temperatura ambiente. Okay. Que no sea fría, porque si no eso nos va a producir que enfriemos la herida de más, ni que sea caliente, obviamente. Tiene que ser a temperatura ambiente y se irriga por aproximadamente de 10 a 15 minutos directo. O sea, que poner agua, poner el chorro hasta que ya llegues a un lugar en donde te puedan dar atención médica. Sí, lo que podemos hacer en el lugar es que podemos colocar gasas que estén completamente estériles para cubrir la herida. Y no hay que ejercer tampoco mucha presión porque si no estas gasas se nos van a adherir de más en la herida, y podemos utilizar una venda para sostener estas gasas, pero de igual manera que no sea demasiado fuerte. ¿Qué sugerencias tienes si estás literalmente en la calle o estás en un lugar donde no tienes acceso a gasas? Podemos utilizar alguna prenda pero que esté completamente limpia, o sea que estemos seguros que esté completamente limpia, solamente para que no se esté contaminando más la herida. Ahora, en quemaduras de primer grado y de segundo grado, ¿tienes que ir forzosamente al médico o buscar atención médica? Sí,
Dado que la piel es la barrera más importante que tenemos en el cuerpo, ya rompimos esa barrera de protección. Entonces podemos sufrir algún tipo de infección. Entonces es importante que vayamos para que nos receten los medicamentos adecuados. Ahora, de nuevo, en quemaduras de primero y segundo grado, no pones ningún ungüento, no pones nada. Nada, ni en las de tercer grado, en ninguna se recomienda que no se ponga ningún tipo de remedio casero. Ninguno. Ninguno. En general, ¿cuáles son los remedios caseros que ponen que ustedes absolutamente los vuelven locos o locas cuando saben que están usando eso como ungüento? Pues luego les ponen mayonesa, huevo, pasta de dientes. ¿Pasta de dientes? Sí. Ups. Entonces ese tipo de artefactos que no son para la piel, pues no van en las heridas. ¿Algo más que debamos saber sobre cómo apoyar a una persona que claramente parece que tiene quemaduras de tercer grado? Siempre mantener la calma, evaluar nuestra escena, usar nuestro equipo de protección, siempre usar guantes y cubrebocas como mínimo para poder manejar este tipo de heridas. Usted se sorprendería que tantas veces una persona en un restaurante se atraganta con un pedazo de comida y si los comensales o la familia o los amigos que están con esta persona no saben qué hacer, esa persona posiblemente va a morir. Entonces hay técnicas muy específicas de literalmente cómo salvarle la vida a una persona que se está atragantando. Natalia. Así es, muchísimas gracias, Ana María. Es correcto, una de nuestras más graves falta de atención es no saber cómo atender una desobstrucción de la vía aérea. Y no solamente es en restaurantes, pues en la casa, en las escuelas. Con los niños es algo muy común, ves a un pequeño, que es lo primero en una edad de 3 años, pues les llama la atención los cubitos, todo lo que es de colores y qué es lo que van directamente. No va directamente aquí, acá, va directamente a la boca. Entonces, hoy me permito poder compartir con ustedes cómo llegar a atender este tipo de incidentes en una persona adulta, pero también en un bebé, ¿ok? Entonces, y por qué no, también en un paciente pediátrico. Escenario, estamos comiendo usted y yo compartiendo un buen pedazo, un buen corte de carne, claro que sí. Con carne especialmente es como que se atraganta la gente, caray. Es correcto, entonces pues bueno, estamos usted y yo sentadas con mucho gusto. ¿Usted qué es lo que hace? Normalmente una persona se levanta y lo que hace es llevarse las manos, la señal universal que le llamamos. Que yo le voy a decir la verdad, Ana María, nunca en mis 12 años que llevo dentro de Cruz Roja Mexicana, nunca he visto que alguien se ve las manos. ¿De veras? Lo que yo he visto es, se levantan y todo es de que veme, ¿no? O sea, es llamar la atención siempre y cuando la obstrucción es total. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos de obstrucciones, la total y la parcial. ¿Qué es la diferencia una de otra? La total es cuando el sonido no hay. O sea, se omite, la persona se levanta y no más no. No puedes, no sale sonido. No sale, quiere toser y no puede. Y la parcial es cuando el objeto obstruye de manera parcial lo que es el conducto donde tenemos la inhalación y la exhalación, por donde respiramos. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre les digo, hay que preguntar. Y mucha gente me dice, Natalia, ¿cómo preguntas eso? Y yo, pues es una pregunta obligada. ¿Qué te pasa? Claro, exactamente. ¿Te estás ahogando, Ana María? Sí. Y esa es una pregunta clave para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque si usted a lo mejor, puede ser que a lo mejor en mis 12 años a lo mejor alguien se lleve y me diga, entonces, pensando es parcial. Quiere decir que la persona puede emitir sonidos, puede toser. Pero ¿qué pasa si agarro y le pregunto a Ana María, ¿te estás ahogando? Entonces, ahí nos convertimos a una total. Nos vamos con la técnica. La más facilita es la parcial, que es emite sonido. Vamos a simularlo aquí nomás. Entonces Ana María se está atragantando. Eso. Entonces yo voy a incitar, aquí es donde vamos a sacar nuestras habilidades de motivación de sigue tosiendo, sigue tosiendo. Sigue tosiendo, Ana María. Vamos, vamos. Eso. ¿Qué puede pasar? Varias cosas. Uno es que el objeto salga, la otra es que el objeto se acomode, se posicione y se vuelva una total.
Ahora, en este caso, cuando empiezan a toser, yo veo que les dan palmadas, les pegan la espalda. ¿Sí sirve o Podemos hacer una ligera inclinación y podemos apoyar con masajes. Porque, ¿qué pasa? Si damos a lo mejor un mal golpe, lo que podemos hacer es ayudar a acomodar el objeto. Entonces, pero ahorita vamos a ver en la total, y en la total ya damos golpes en la espalda. Vamos a suponer que Nicolás se está atragantando de una manera total, es decir, que no puede emitir sonidos. Yo pregunto, Nicolás, ¿te estás atragantando? Ok, no emite ningún tipo de sonido. En este momento yo me coloco para realizar la maniobra. Siempre es importante pedir el consentimiento. ¿Por qué? Porque en este momento la persona está en estado de alerta, está desesperada. Si yo llego y me quiero posicionar por atrás, él, ¿qué puede hacer? Se puede posicionar y me puede dar un golpe, posicionarse a la defensiva, ¿no? Entonces, por eso me voy a colocar por la parte de atrás, Nicolás, abro piernas y voy a hacer una forma de L. ¿Por qué en L? Porque mi pierna izquierda será para mí el soporte por si él llegara a caer inconsciente, ¿ok? Entonces, coloco pierna, lo abrazo y con mi mano dominante lo voy a inclinar hacia adelante. Voy a dar 5 palmadas entre los omóplatos, algunos conocidos como las alitas, como las paletas, ¿ok? Entonces lo coloco, 5 golpes con el talón de la mano, 1, 2, 3, 4, 5. El objeto no ha salido. ¿Qué sigue? Lo llevo hacia mí con el dedo anular, que es donde va el anillo, ¿ok? Para las mujeres. Buscamos el ombligo, subimos 3 dedos arriba, 1, 2, 3, cerramos. ¿Cómo cerramos? Es importante hacer un 4 y cerramos. Natalia, ¿por qué no podemos hacer simplemente esto? Porque podemos lastimar a nuestro paciente o podemos fracturar nuestro dedo. Entonces retomamos, dedo anular, 1, 2, 3, cierro, con mi otra mano abrazo, ¿ok? Y voy a dar 5 compresiones. ¿De qué forma? Lo voy a hacer en diagonal, ¿ok? No va a ser en J, no va a ser en cuchara, no voy a hacer como que lo quiero mucho, porque realmente lo que quiero es que el objeto salga, ¿ok? Entonces retomo, cierro, doy 1, 2, 3, 4, 5. Si no ha salido el objeto y mi paciente todavía es consciente, lo llevo hacia enfrente, 1, 2, 3, 4, 5, reitero. Va de nuevo. ¿Qué puede pasar? Que el objeto salga o que la persona caiga inconsciente. Recordemos que en este momento la persona no está respirando. Es por ello que es muy importante que en el momento que nosotros hagamos toda esta acción, ya debemos de haber activado el 911, que es el servicio médico de urgencias. Vamos a simular que nuestro querido Nicolás cae inconsciente porque no es que no haya hecho un buen trabajo, sino simplemente el objeto está muy al fondo y no lo logré sacar. Vamos a suponer Nicolás cae inconsciente, lo llevo hacia mí fuertemente. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar? Siempre su cabeza. Bajo con él, de esta manera, ¿ok? Me posiciono, doblo sus brazos, saco mi pierna y mantengo un respaldo, siempre. ¿Okay? Bajo, bajo y lo llevo hasta acá. Aquí lo que vamos a hacer es colocarlo y vamos a abrir la cavidad oral. El objeto, si lo veo y lo puedo sacar, voy a hacer un barrido de gancho. ¿Cómo se hace un barrido de gancho? Mi dedo índice, que es con el que apuntamos, voy a pegar al cachete, o sea, la pared del cachete me meto y voy a hacer literal un gancho y lo saco. Si lo veo pero siento que no lo puedo sacar, no meto nada. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que en vez de sacarlo, yo lo introduzca más al fondo. Entonces, suponemos, Nicolás, yo veo, saco y expulso. Y vamos a empezar con la maniobra de la RCP. Línea media imaginaria entre las tetillas en una anatomía perfecta. Talón de la mano, me coloco en el cruce y empiezo las compresiones de la RCP.
Continuando con la técnica y maniobra de desobstrucción de la vía aérea, ya vimos cómo se acciona y cómo se responde ante un incidente en una persona adulta. Pero vamos a pacientes pediátricos que va de 1 a 8 años. Normalmente ya son pequeños, lo único que hay que hacer es posicionarnos y bajarnos a la altura de nuestro paciente. Todo se hace igual, lo colocamos, abrazamos, inclinamos, 5 palmadas y vamos hacia las compresiones. Misma situación, puede salir o el objeto es expulsado o nuestro pacientito pediátrico cae inconsciente. ¿Okay? Donde sí cambia va a ser en los pacientes lactantes, que va de 1 año hacia abajo. Y le pediré a Ana María que me apoye con nuestro baby Francisco. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar en un lactante? Siempre por anatomía de los bebés. Cuando colocamos a un bebé, ¿qué es lo que más pesa? Su cabeza. ¿Okay? Entonces, en todos los pacientes hay que cuidar la cabecita. Con mi mano dominante, sujeto. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Las fosas nasales, la naricita. ¿Ok? Entonces, abro, sujeto su cabecita y lo que voy a hacer, lo voy a inclinar. Es importante siempre tener un soporte. La adrenalina en ese momento es demasiado alta. ¿Qué puede pasar? En un primer impacto, nuestro bebé se nos puede desprender. ¿Okay? Entonces, sujetamos. Si no tengo, no me puedo agachar, puedo sujetar mi pierna en un escalón, algo firme. ¿Okay? En este caso lo haré yo de rodillas. ¿Okay? Sujeto al bebé, piernas, ¿okay? Con mi brazo al frente. Voy a dar 5 palmadas, ¿okay? En medio de los omóplatos, en medio de las paletas o de las alitas. ¿Okay? 5 con el talón de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Oye, Natalia, pero casi le sacas el cerebro, la cabecita. Realmente lo que quiero es desobstruir la vía aérea. No le estoy dando palmadas para que saque los gases. ¿Okay? Entonces damos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Volteo, sujeto y con el talón de la mano voy a dar lo que es en su tórax. ¿Okay? Igual, 5 compresiones. ¿Okay? 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a girar. 1, 2, 3, 4, 5, no sale el objeto. ¿Qué es lo que puede pasar en un lactante? Lo mismo, el objeto sale o nuestro lactante cae inconsciente y eso nos lleva a realizar la maniobra de la RCP. ¿Cómo podemos identificar cuando un lactante tiene una obstrucción total? Los bebés es muy común que los labios se pongan morados, que sus uñas, sus extremidades, de igual manera tengan cianosis en las extremidades, que es morado. ¿Por qué? Porque los bebés pierden más rápido la oxigenación. Entonces, con ellos, al igual que en los adultos, es una emergencia y se deberá de activar el servicio médico de urgencia de manera inmediata. ¿A qué número? Al 911. Bueno, casi en cualquier época del año podemos ver a alguien que se esté fracturando o tenga un esguince, especialmente los deportistas. Entonces, a ver, encamínanos, ¿qué hacemos cuando vemos que una persona parece que está cojeando, sabemos que se cayó? ¿Cómo los atendemos? Bueno, las heridas por fracturas y esguinces pueden suceder en cualquier situación de la vida, no necesariamente en deportes. Lo importante es saberlo identificar. El esguince realmente es una lesión al ligamento que nos va a producir que esté hinchado y generalmente tiene dolor y normalmente es en los tobillos. Existe igual 3 categorías de esguince, que es de primero, segundo y tercer grado. El de primer grado es que el ligamento sufre rupturas microscópicas, son rupturas muy pequeñas las que se tienen. En las de segundo grado... Pero siguen siendo muy dolorosas. Siguen siendo dolorosas, sí. Las de segundo grado es una ruptura ya más
notable del ligamento, y en las de tercer grado la ruptura del ligamento es total. ¿En qué momento debemos de ir a buscar atención médica inmediata? Ok, cuando ocurra la lesión y la persona obviamente exprese el dolor que tiene, siempre primero mantener la calma, utilizar nuestro equipo de protección personal, al menos guantes y cubrebocas como mínimo, evaluar que nuestra escena también sea segura. ¿Qué deberíamos de preocuparnos y asegurarnos que nuestra escena sea segura? Que si estamos en vía pública, por ejemplo, que no estemos en unas vías principales, que no estemos en medio de cierta calle o de cierta avenida. En casa también nos podemos tener alguna lesión, por ejemplo, si existe algún animalito de casa, por ejemplo, los perritos y todo ese tipo de situaciones. Entonces siempre hay que mantener la escena segura. Alguien conocido empieza a expresar mucho dolor después de una caída. Activación del 911 para valoración de manera adecuada, pero ¿qué podemos hacer en el momento? Si sospechamos que es de un esguince, lo único que vamos a hacer es que vamos a realizar un vendaje en el tobillo para darle un poquito de mayor soporte y no tenga tanto movimiento, que es lo que genera el dolor. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño vendaje en 8, que es lo que se llama, porque vamos a cruzar. Y lo único que va a quedar descubierto de este vendaje va a ser el talón, ¿ok? Cuando hablas de esguince, solamente, ¿qué partes del cuerpo estamos hablando? ¿Estamos hablando del tobillo? Generalmente es en tobillo, Sí. es en donde más probabilidades hay de que suceda. Y esto nada, hay que tenerlo con reposo, aplicar un poco de hielo y elevación. Y ese sería el tratamiento del esguince. Sí. Perfecto. Esguince de primer grado. De primero, de segundo y de tercer grado, obviamente ya va con una atención médica en donde les van a dar medicamentos para el dolor y para todo lo demás. Y son 8, ¿cuántas vueltas son? Son las necesarias, pero este vendaje se llama vendaje tipo 8. Podemos tener otro tipo de lesiones como son las fracturas, que las fracturas es la pérdida de continuidad del hueso, ¿ok? Entonces aquí tenemos una pierna. Entonces, ¿qué podemos notar a simple vista? Una, que pueden ser expuestas o no expuestas. Las expuestas es en donde claramente ya ves el hueso. Las no expuestas, ¿qué es lo que puedes observar normalmente? Deformidad, ¿no? O sea, se puede notar como un bultito o que realmente pues no existe ya la continuidad del hueso. Obviamente son dolorosas y suele tener inflamación. ¿Cómo podemos diferenciar entre un esguince y una fractura? Que el esguince se da en ligamentos y la fractura es en hueso, en sistema óseo, y cuando tú llegas a revisar, o de hecho la persona trata de mover esa extremidad, en una fractura es imposible que la puedan mover. No lo pueden mover. Entonces, si no te rompiste un dedo, si es que lo puedes mover, básicamente. Es correcto. Digo, o sea, hay una imposibilidad de que no lo puedas mover porque te duele, y otra muy diferente a que de plano no puedas moverlo. Asumimos que hay una fractura, en este caso es una fractura en una pierna, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es que si es una fractura expuesta, nunca hay que regresar el hueso a su posición ni nada de eso. Lo único que hay que hacer igual es cubrir, y lo que vamos a hacer tanto para las fracturas expuestas como no expuestas va a ser una inmovilización, o sea que vamos a ponerle una férula para que este hueso no se mueva más, que es lo que genera el dolor. Siempre lo vamos a manejar de articulación a articulación, en este punto que va a ser de rodilla a tobillo, y vamos a hacer un ligero movimiento hacia arriba para que podamos poner la férula. Y si no tienes una fédula en tu casa, ¿qué haces? Podemos hacer una férula improvisada, podemos utilizar probablemente cartón que tengamos en casa, o simplemente nada más no hacer mucho movimiento con la extremidad afectada. ¿Y cómo movilizas una persona asumiendo que lo que vas a tratar de hacer es ingresar a esa persona en un carro para llevarlo a algún hospital o algún lugar donde pueda recibir atención de emergencia? El primer paso es siempre ponerles la férula, ya que esto nos va a dar estabilidad en la fractura. Ya teniendo estabilizada la fractura, lo demás del cuerpo en teoría está bien, ¿no? Entonces, esto siempre, por ejemplo, si estuviera nuestro paciente sentado, ya le pusimos la férula, lo que vamos a hacer es pedirle que con la pierna que está bien,
se levante y esta siempre yo la voy a ir acompañando, agarrándola, o sea, nunca la voy a soltar yo. No sueltas esta pierna. Entonces la persona va caminando y la vas... Sí, y la vamos sosteniendo, porque esta persona ya no va a poder como mantener fija, porque como ya el hueso ya se zafó, o ya se rompió, ya no va a poder mantener su estabilidad. Cassandra, yo creo que no hay nada que más asuste a una persona que entres a tu casa y encuentres a un familiar, a un amigo desmayado, inconsciente. Y muchas veces es tal el susto que no sabes ni cómo reaccionar ni qué hacer. Entonces, usemos eso como escenario, ¿sí? Entras a tu casa y está desmayada tu mamá. ¿Qué vamos a hacer? Primero, pues identificar realmente si la persona responde o no responde, obviamente siempre verificando la seguridad para nosotros, que somos quienes nos acercamos, y típicamente lo recomendable es acercarse y dar ligeras palmadas a la altura del hombro sin mover a la persona. Señor, ¿me escucha? ¿Se encuentra bien? Si no hay respuesta, pues entonces estamos dando por hecho que está inconsciente. Toda persona inconsciente, pues hay que marcar al 911. Entonces, inmediatamente. Inmediatamente. Ajá. Okay. En lo que seguimos valorando. Entonces, seguimos valorando y la persona, por más que tratas de despertar, en este caso mi mamá, no se está despertando. En ese caso, podríamos corroborar si la persona respira o no, simplemente viendo el tórax, si hay una ligera expansión, quiere decir que está ventilando. Si no vemos movimiento torácico, entonces la persona es candidata a RCP. ¿Y qué quiere decir RCP? RCP significa reanimación cardiopulmonar. Híjole, mira, yo hice un programa similar a este hace unos 10 años y cada vez que reviso material veo que como que van cambiando los protocolos. Entonces, explícanos y empiézanos desde el principio cómo hacer el RCP y cuáles son las prácticas recomendadas. Claro que sí. Pues lo primero es ubicar el sitio de compresión y para eso se recomienda que descubramos el tórax del paciente para poder identificarlo. Y vamos a trazar una línea media imaginaria a la altura del tronco en la parte media y otra línea media a la altura de las tetillas. Esto es solamente imaginario y donde se junten ambas líneas, ahí es nuestro sitio de compresión. Entonces, ¿y empezamos inmediatamente con compresión? Exactamente, iniciamos inmediatamente con la reanimación cardiopulmonar. Es importante que nosotros hayamos activado al 911 para que mientras nosotros estamos realizando la reanimación ya venga el sistema médico de urgencias. Oye, yo he visto en algunos casos que tratan de tomar el pulso o tratan de escuchar si está respirando. ¿Qué hace? O sea, es básicamente si no se está moviendo el pecho, te vas inmediatamente a presiones. Es correcto, porque realmente el primer respondiente, a veces nos podemos tardar en identificar si hay pulso o no, y eso podría confundir. Entonces, mientras la persona no responda y no respire, o sea, no haya ventilación o movimiento torácico, podemos iniciar la reanimación. Vamos a colocar nuestra mano dominante por debajo, la otra por encima, entrelazando dedos, hacemos la extensión de dedos y la compresión la vamos a realizar con el talón de la mano. Ya que ubicamos nuestro sitio de compresión, nos colocamos a la lateral, vamos a alinearnos a la altura del tronco y colocamos nuestro talón de la mano en el sitio de compresión. Los codos tienen que mantenerse rectos, la espalda derecha y comprimimos con fuerza. 1, 2, 3. Es importante que las compresiones sean fuertes para que realmente sea una compresión efectiva y tenemos que mantener un ritmo. ¿Cuál es el ritmo? Pues realmente el ritmo es de 100 a 120 compresiones por minuto. Yo sé que a veces es complicado seguirlo. Existen aplicaciones como metrónomos que nos pueden ayudar a colocar el ritmo. Pero sería 1, 2, es correcto. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí lo importante es que entre cada compresión nosotros logremos una buena profundidad y logremos la expansión del tórax. O sea, no dejarlo apachurrado, por decirlo. Hay que permitir que el tórax regrese a su forma. ¿Cuántas compresiones inicialmente? Pues bueno, realmente la RCP es continua. El ciclo de compresiones vamos a hacer 2 minutos de compresión continua en caso de dar RCP únicamente con las manos. En este caso serían de 200 a 240 compresiones cada 2 minutos, respetando la frecuencia. Entonces, ya una vez que hayamos llamado o estamos buscando auxilio, vamos a seguir haciendo compresiones hasta que llegue alguien que nos pueda apoyar. Es correcto. Las compresiones se detienen hasta que llegue el servicio médico o hasta que llegue otra persona con la que me pueda relevar. ¿En qué momento desapareció
el usar, respirar de boca a boca. ¿O se sigue haciendo o eso ya cambió? Se sigue haciendo, pero ya casi no se recomienda. A raíz de lo del COVID, pues se determinó que justamente las respiraciones boca a boca pues era tener un contacto directo con las secreciones del paciente. Entonces, pues para evitar algún tipo de contagio, por eso es que se redujo la posibilidad de dar las ventilaciones. Sin embargo, todavía se pueden realizar en caso de que tengamos un dispositivo de barrera. Esto justamente es para evitar el contacto directo con la persona. Es un plástico en donde básicamente tú vas haciendo, tienes que abrir la boquilla, ¿o es así directamente? Sí, justamente igual es directamente sobre la cara del paciente, tiene que cubrir desde la parte de la nariz a la boca y comúnmente hacemos un sellado de esta manera. En la parte posterior sellamos y en la parte inferior con el pulgar igual sellamos y abrimos para poder pasar la ventilación. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de mi mamá, yo entro y mi mamá está en el piso, yo como hija obviamente voy a usar, y a lo mejor no vamos a tener esta mascarilla, si uno hace la decisión que va a darle respiración de boca a boca, ¿cuál es el protocolo? Se puede y justamente igual, vamos a tapar fosas nasales, vamos a abrir la cavidad oral y hacer levantamiento de cabeza para que se libere o se abra el conducto y pase el aire y ventilamos haciendo un sellado boca a boca. Existen dos protocolos, que es la RCP solo manos, que se puede dar únicamente literalmente las compresiones continuas hasta que llegue el servicio médico, o la RCP combinada con ventilaciones en caso de tener un dispositivo de barrera. En ese caso serían 30 compresiones, 2 ventilaciones. En un periodo de 2 minutos igualmente. 30 compresiones, 2 ventilaciones. En este caso habría que estar seguro que suba el cuello, ¿sí? Exacto. ¿Está bien así? Y cubrir las fosas nasales. En caso de ser boca a boca, sí. Sí. Y empezar las compresiones, empezar la respiración. Es correcto. La otra pesadilla, Cassandra, yo creo que para cualquier madre es ver que tu bebé deje de respirar. Hay técnicas la técnica de RCP es muy diferente al que se usa para los adultos. Entonces, ayúdanos a entender, encamínanos qué hacemos cuando nos damos cuenta que un bebé deja de respirar. Ok, pues básicamente el inicio es el mismo, siempre asegurar que la escena sea segura. Nos vamos a acercar para evaluar si el bebé responde o no responde. En el caso del bebé vamos a dar ligeras palmadas en la planta del pie y le vamos a hablar: bebé, bebé, ¿me escuchas? ¿Te encuentras bien? Si vemos que el bebé no reacciona, no se mueve, entonces damos por hecho que está inconsciente y activamos de manera inmediata al 911. Llamar 911 antes de hacer cualquier cosa. Es ¿listo? correcto. Okay. Y lo mismo que en el adulto, vamos a descubrir, una vez que ya evaluamos que igual no hay expansión torácica, vamos a descubrir para ubicar el sitio de la compresión. Es el mismo que en el adulto. Vamos a trazar una línea media imaginaria, otra línea media a la altura de las tetillas, y donde se junten ambas líneas, ahí es el sitio de compresión. Aquí la técnica cambia, lo vamos a hacer con pulgares. Entonces, vamos... O sea, no es así, sino va a ser con pulgares. Con pulgares, porque tenemos que disminuir la fuerza que proyectamos al momento de dar la compresión. Entonces, con los pulgares vamos a ubicar el sitio de la RCP. Es importante que esta compresión sea únicamente dirigida a la parte del tórax, al centro del tórax, y no apachurrar o abrazar todo el tórax, porque si no podemos lesionar. No, la tendencia sería agarrar a este pobre bebé. ¿Y cuántas compresiones son? Pues igual que en el adulto tenemos dos técnicas, la RCP solo manos, que son compresiones continuas durante 2 minutos hasta que llegue el servicio médico, o igual en caso de estar una sola persona ayudando, son 30 compresiones con 2 ventilaciones en caso de tener un dispositivo de barrera, y en caso de que existan 2 personas, se reduce el número de compresiones a 15 compresiones, 2 ventilaciones. 15 y 2. ¿Y para adultos cuál es? 32. 32. Entonces para niños es 15 compresiones, 2 respiraciones. Ahora, yo creo que va a haber muy pocos hogares todavía en México donde haya una de estas máscaras. Este es en el tamaño de adulto, pero para uno de bebé es mucho más pequeño, ¿verdad? Es correcto. Entonces, yo creo que el adulto va a querer correr ese riesgo y tratar de apoyar si es que puede, si puede apoyar. Entonces, ¿cómo es la respiración para un bebé?
En el caso del lactante, si queremos dar la respiración directa, aquí no vamos a cubrir las fosas, simplemente con nuestra misma boca vamos a hacer un sellado de nariz y boca del bebé. ¿Ok? Entonces con toda nuestra boca sellamos nariz, boca y pasamos las ventilaciones, igual abriendo la vía. Y no hacemos compresiones de nariz. La boca completa tiene que cubrir. Cubrir, exactamente. Cubrir. Y entonces serían 2 respiraciones, si uno está solo, 2 o sola, 2 respiraciones y 15 compresiones. Y 30. O 30, si está solo. Si está solo. Si hay alguien más que le esté ayudando, una persona se puede encargar de ventilar, mientras la otra hace 15 compresiones, 2 ventilaciones. Y hasta que llegue ayuda médica o que literalmente uno físicamente tome al niño y lo lleve al hospital. O sea, que esa es como la coyuntura. Si no llega una ambulancia o si estás lejos de un hospital, ¿tienes que cargar el niño y seguir dando compresiones? Lo ideal es permanecer en el lugar hasta que llegue el servicio médico porque tenemos que mantener una RCP de calidad y para eso ocupamos una superficie plana y si nosotros nos movemos, pues se rompen esos criterios de calidad y pues reducimos la posibilidad de supervivencia en la persona. Ahora, en el caso muchas veces las personas dejan de respirar, bebés dejan de respirar porque tienen algo dentro, tienen algo atorado en la garganta. ¿Qué hacemos? Bueno, en esos casos, y justamente la mayor causa de inconsciencia en los pequeños es por algún problema respiratorio o por atragantamiento que evolucionó hasta un grado de inconsciencia. Entonces, en ese caso, una vez que el bebé ya está inconsciente por obstrucción, que nosotros sabemos que se estaba comiendo algo y que a lo mejor tiene algún objeto, en ese caso, antes de dar la RCP, obviamente siempre activando al 911 antes, vamos a checar la cavidad oral del bebé, como con técnica se dice de monedero, vamos a abrir la cavidad oral y si alcanzamos a ver el objeto, con nuestra otra mano vamos a meter en forma de gancho desde la comisura, desde la parte de la esquina hacia la parte interna como en barrido, retiramos el objeto y iniciamos RCP, bueno, continuamos RCP. Hasta saber si está respirando, ¿no? Exactamente, a menos que llore o tenga algún tipo de respuesta evidente. Y esa técnica se hace también con el niño acostado, tratar de sacar sí. Es correcto. En caso de que a lo mejor no veamos el objeto, cerramos la cavidad oral y iniciamos nuestro protocolo de RCP normal. Esto solamente es en caso de que la obstrucción evolucione a un grado de inconsciencia. Una última pregunta, cuando se hace respiración, la técnica de respiración, ¿también se tiene que hacer el cuello hacia atrás? ¿Sí? Es correcto. En los bebés solamente es muy ligero para justamente no hacer una hiperextensión. Entonces solamente es muy ligero lo que se abre la vía.